Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Es una alegría, un placer poder estar con vosotros. Siempre me encanta poder visitaros y si es para compartir, pues mucho mejor. Me anima un montón cuando veo que por ejemplo, que el mensaje que traigo, que es algo que el Señor como que me confirma que no es cosa mía, ¿no? Que Él me ha estado guiando y tal, y me ha animado mucho cuando ha compartido Mercedes, porque vamos a hablar acerca del temor. Entonces, para mí una confirmación, Eduardo, te has enterado por lo menos más o menos. Para los que os acordáis, llevamos creo que desde finales de enero, con la primera carta de Pedro, la serie de sermones se llama Esperanza Viva, ¿vale? Si os acordáis, durante esta carta está hablando con la gente que vivía en la zona de Turquía de hoy en día y les está durante toda la carta hablándoles, intentando que ellos se vean a sí mismos como el pueblo de Israel yendo de Egipto a la tierra prometida o volviendo de Babilonia a la tierra prometida. Les está hablando de que son extranjeros, que son peregrinos, que están de paso, y utiliza todas estas imágenes, ¿no? Y la semana pasada Rafa nos habló con el tema de vivir libres, ¿no? Y se enfocaba el mensaje en los versículos 11 y 12 del capítulo 2, que si os acordáis, dice otra vez esto, dice: queridos hermanos, os ruego como a extranjeros y peregrinos, de nuevo recordándoles lo que son, en este mundo, que os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida, o que es la palabra esta también se utiliza como alma, es la parte de la vida que no se muere, es esa parte de nosotros que existirá para siempre. Mantened entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque os acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Nos habla acerca de esto, es como el llamado de Pedro a que nosotros vivamos una vida ejemplar. La palabra ejemplar en realidad la que usa es kalos, que significa una vida bella, una conducta bella, ¿no? Y entonces lo que pasa es que a raíz de eso, hay un par de ejemplos, cómo vivir una vida bella dentro de la autoridad de los gobiernos y cosas así, o bajo amos, sean buenos o malos, cómo podemos vivir una vida bella, ¿no? Y lo que lleva a la conclusión hoy, cuando Pedro como un poco cierra este tema, es que nos hace ver que nosotros sabemos y que Él sabe que vivir esta vida bella es una cosa que nos llena de temor, ¿no? Pedro sabe esto muy bien, ¿no? Él que negó a Jesús 3 veces, el identificarnos con Cristo nos crea este estrés y este temor que nos lleva muchas veces a actuar de la manera que no deberíamos por miedo a las consecuencias de si hacemos lo que sentimos que deberíamos hacer, si actuamos de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Entonces, pero yo creo que esta idea del temor es algo que todos entendemos, una cosa muy esencial y natural humana, ¿no? Tenemos como unos instintos muy básicos ante el temor. Existe, como me gusta más como suena en inglés, pero en español dicen defensa o huida, ¿no? Es fight or flight en inglés, que es como o peleas o huyes, vuelas prácticamente, ¿no? Y eso es lo que nos pasa, ¿no? Cuando estamos en una situación, bien sea de amenaza física, ¿no? O simplemente emocional o intelectual, tenemos esta idea de o huir, salir de la situación, o de protegernos para sobrevivir. O sea, tenemos esta idea de la supervivencia, es súper importante. Bueno, eso es, al no ser que seas un ratón que está infectado con el Toxoplasma gondii, entonces no tienes ese problema, porque el Toxoplasma gondii hace que no tengas miedo. Y os explico, porque el Toxoplasma gondii es un parásito que, de hecho, como los parásitos necesitan vivir dentro de una criatura, de un animal, de un ser vivo, para poder realizar sus funciones, ¿no? Y el Toxoplasma gondii necesita estar dentro de un felino para poder reproducirse. No se puede estar infectar a los humanos. De hecho, las mujeres que hayáis estado embarazadas, probablemente os suena toxoplasmosis, que es una cosa súper peligrosa, que si tú estás infectada con el Toxoplasma gondii y
estás embarazada, eso se pasa al bebé y el bebé puede nacer ciego, con deformidades, puede nacer con síndrome de Down, ¿no? Es muy peligroso. Pero los ratones tienen un efecto distinto, porque los ratones son la presa favorita, una de las presas favoritas de los gatos, ¿no? Y de los felinos. Y lo que les pasa a los ratones es que cuando están infectados con el Toxoplasma gondii, en vez de darles miedo el olor de los gatos, en vez de sentir como, oye, huelo a un gato, me voy a ir a otra dirección, les da como curiosidad y se van y empiezan a olfatear y se acercan al gato y le miran y tal. Les cambia totalmente su comportamiento y de hecho además a los pobrecitos les ralentiza sus reflejos, que para cuando se den cuenta de que están en peligro no consigan escapar y el gato se los puede comer y el Toxoplasma gondii puede pasar al gato, se puede reproducir, todos felices y empezamos el ciclo otra vez, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo como creyentes nosotros estamos siempre orando y pidiendo al Señor que nos infecte con el Toxoplasma gondii, que mi miedo desaparezca y que yo pueda en frente del peligro olvidarme de que existe, que no me preocupe, que yo ni me dé cuenta y que yo pueda caminar delante del peligro sin ninguna preocupación. Pero lo siento, hermanos y hermanas, no es así como funciona. La realidad es que simplemente una inconsciencia del peligro no es nada que sea, desde luego no es nada admirable y desde luego que no es como Dios quiere que vivamos. Él no quiere que perdamos conciencia del mundo y nuestras circunstancias. Él quiere que en medio de las circunstancias de nuestra vida nosotros podamos no tener temor y podamos vivir esa vida bella y ejemplar a la que Él nos llama. Entonces, si no os importa, voy a orar antes de seguir para adelante. Señor, te doy gracias por la confirmación a través de la palabra de Mercedes. Te lo agradezco, Señor, que me infundes con confianza, Señor, confianza en ti. Te pido, Señor, que tú hagas la obra que yo no puedo hacer aquí hoy, Señor, que es producir transformación que abunde para bendición, transformación que perdura en nuestros corazones, Señor, que nosotros podamos aprender a cómo poner en práctica esto a lo que nos llama Pedro de esta conducta ejemplar, esta conducta bella, Señor, y que podamos hacerlo sin temor, Señor, de la manera que tú nos enseñas aquí. Te doy gracias por tu palabra y te pido que como tú prometes, que ya tenga fruto en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mira, os voy a decir, voy a tener varias lecturas y tal, algunas van a aparecer, las otras no, lo siento mucho, cambié de idea en el último momento, o reenfoqué, como le digo a Tania, yo estaba mirando el sermón desde aquí, di un paso para el lado y dije, no, es desde aquí. Entonces, pues, si hay alguna lectura que falta ahí, pues lo siento por adelantado, pero bueno, lo voy a leer, así que no es que no os vayáis a enterar. Entonces, lectura de hoy es 1 de Pedro 3, pero solo vamos a leer 8 versículos porque hay un montón de cosas súper interesantes en ese capítulo y no quiero que nos distraigan porque el mensaje es muy claro, el que quiero traer y no quiero despistarnos demasiado. Tampoco tengo 3 días para predicar, así que vamos a enfocarnos en 8 versículos. Empezando en el versículo 8 de 1 de Pedro 3, y estoy leyendo en la Nueva Internacional en castellano, por si a alguien le interesa, y así empieza, dice, en fin, ¿no? ¿Vale? O sea, entendemos, en fin, conclusión, está diciéndonos, en fin, vivid en armonía unos con otros, compartid penas y alegrías, practicad el amor fraternal, sed compasivos y humildes, no devolváis mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendecid, porque para esto fuisteis llamados, para heredar una bendición. Versículo 10, que creo que sí que lo tenemos. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Y a vosotros, ¿quién os va a hacer daño si os esforzáis por hacer el bien? Dichosos si sufrís por causa de la justicia, no temáis lo que ellos temen, ni os dejéis asustar. Más bien, honrad en vuestro corazón a Cristo como Señor. Estad siempre preparados para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con gentileza y respeto, manteniendo la buena conciencia,
para que los que hablan mal de vosotros, de vuestra buena conducta en Cristo, se avergüencen de sus calumnias. Hay otro versículo también en el capítulo 3 que no vamos a cubrir, que hablando o sea, como decíamos, es el 11 y 12 del capítulo 2, es esto de no viváis en estas maneras pecaminosas, siguiendo vuestros deseos pecaminosos que combaten contra el alma, sino que vivid con una conducta bella. Y luego da unos ejemplos, autoridades, amos. Y luego en el capítulo 3 habla acerca de las mujeres que tienen maridos no creyentes, ¿no? Da unos consejos de cómo vivir. Lo siento que no voy a entrar en eso, si tenéis curiosidad, encantado de hablar de ello durante la semana o en otro momento. Pero una de las cosas que dice, identificando a estas mujeres con Sara, dice, y vosotras sois hijas de ella si vivís haciendo el bien y no os dejáis intimidar, ¿no? ¿Vale? Para que entendáis, esto es una parte esencial de poner en práctica esto, es no temer, no dejarnos intimidar. ¿Vale? Y entonces yo creo que hay tres ingredientes esenciales de los que habla Pedro aquí, que vamos a resaltar y ver si podemos con ello aprender a vivir sin temor a la hora de llevar a cabo esta manera de vivir, esta conducta que sea preciosa para los ojos del Señor. En 1 de Pedro 3, en el versículo 14, está ese primer ingrediente. Y dice, dichosos si sufrís por causa de la justicia. Y dice, no temáis lo que ellos temen, ni os dejéis asustar. Vale, esta es la primera cosa. No temáis lo que ellos temen, ni os dejéis asustar. Y aquí Pedro está utilizando un pasaje en Isaías 8, que quiero leeros los dos versículos completos para que entendáis. Él no cita todo esto, pero obviamente él está pensando en todo esto cuando está diciendo esto a los creyentes de Asia Menor. Y entonces dice así en Isaías 8, y estoy totalmente en medio, me voy a quitar un poquito para acá, dice, no digáis que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. No temáis lo que ellos temen, ni os dejéis asustar. O sea, está diciendo, esto es el Señor hablándole a Isaías, diciendo, no seas como la gente del mundo, no temas lo que ellos temen. Solo al Señor Todopoderoso tendréis por santo. Solo a Él debéis honrar, solo a Él habéis de temer. Entonces, este tema del temer a Dios es un tema que yo creo que a veces es complicado, ¿no? Y yo creo que es obvio para todos nosotros, espero, que el temor de Dios no es lo mismo que el temor del mundo, ¿no? Yo, una situación mía de hace como un año, mira, para mí se manifiesta este temor de vivir para Cristo, se manifiesta mucho con amigos, sobre todo con gente que estoy conociendo nueva. Solo estoy siendo honesto, espero que esto no os haga perder ánimo, pero espero que os llegue a animar. Pero quedamos con unos amigos, bueno, con los padres de unos amigos del cole de los niños, y era la primera vez que quedábamos, y de la nada uno de los padres me dice, oye, ¿y tu padre a qué se dedica? Y para los que sepáis, mi padre es pastor, se acaba de jubilar, pero bueno, antes de eso él era un hombre de negocios, y me quedo, ¿sabes? Me quedé un poco, y temí lo que teme el mundo, temí, ¿qué va a pasar si empiezo aquí a hablar de que mi padre es pastor? ¿Y qué es eso? ¿Y qué tal? Y luego, ¿sabes qué? Y toda esta cosa, y me empecé a preocupar, somos nuevos en el cole, y entonces mi respuesta fue, bueno, fue director general de 20th Century Fox, de cine, pues yo trabajo en la música, tal. Oye, mira, al final fue bien, no pasó nada, pero yo temí lo que temen los hombres en vez de temer a Dios. Y yo creo que el temer a Dios ahí en esa situación no es como, si meto la pata, si temo al mundo, Dios me va a lanzar un rayo y me va a matar aquí mismo. No es eso, no es eso. El temor de Dios para mí, yo creo, en esa situación es decir, Dios es todopoderoso. O sea, qué cosa más interesante que esta persona me pregunta esto en esta situación. Dios Todopoderoso se está moviendo aquí. Y es posible que sí que me lleve a una situación de las que temo, ¿no? Pero
voy a temer a Dios y creer que Él es de verdad todopoderoso y que Él tiene un plan y no tener miedo de lo que pueda pasar, sino confiar que Dios es todopoderoso. Yo creo que es eso lo que significa el temor de Dios. Obviamente significa ser reverentes ante el todopoderoso del universo, pero también incluye en eso tener confianza en que Él sabe lo que está haciendo, Él está en control, Él es todopoderoso. Eso yo creo que es el temor de Dios, y yo creo que eso es a lo que nos llama. No nos llama a ser como los infectados del Toxoplasma gondii, ¿no? En plan como, no pasa nada, bueno, voy a hablar con él. Es como, oye, pues sí, es verdad, ¿no? Puede pasar algo, puede que afecte nuestra amistad, puede que afecte nuestro estatus o lo que sea, pero por otro lado, no es algo de lo que deberíamos dejar que nos asuste, dejar que nos intimide y que cambie lo que nosotros creemos que deberíamos hacer, ¿no? Y entonces el temor de Dios en vez de temor al mundo es el primer ingrediente esencial y del cual los otros ingredientes emanan, ¿vale? Temer a Dios y no a los hombres. Y mira, yo honestamente, esto me pasa a mí, yo sé que nos pasa a todos. Puede ser que haya personas con las que te da miedo testificar o vivir de una manera íntegra y bella, porque no quieres que ellos se den cuenta, no quieres que te afecte, no quieres responder o participar en una conversación acerca de un tema porque te da miedo cómo eso va a reflejar sobre ti, entonces mejor te quedas calladito, o aún peor, hacemos como aquí el experto Pedro y rechazamos al Señor Jesús o le negamos en nuestra manera de actuar, pretendiendo que somos algo que no somos, ¿no? Entonces temamos a Dios, no temamos a los hombres. El segundo ingrediente está en el versículo 12, es donde nos da una indicación fuerte Pedro, que es un ingrediente que yo creo que muchas veces menospreciamos o que no le damos la atención necesaria. Entonces en 1 Pedro 3, 12 y no sé si es 12 o 13 ahora porque me estoy haciendo un lío, creo que es el 13, dice, y a vosotros, ¿quién os va a hacer daño si os esforzáis por hacer el bien? ¿Vale? Palabra clave, si os esforzáis. No dice, ¿quién os va a hacer daño porque estáis en Cristo Jesús y ahora que sois creyentes nunca más vais a sufrir? No dice, estáis protegidos por los ángeles del Señor, no temáis. No, dice, ¿quién os va a hacer daño si os esforzáis por hacer el bien? Bien, es verdad que en el siguiente versículo dice, y si tenéis que sufrir por el bien, pues qué guay, ¿no? No está diciendo que no sufriremos, pero sí que resalta la importancia de que nos esforcemos por hacer el bien. Y yo creo que muchas veces, entonces, a lo mejor estás pensando, bueno, a ver, pero ¿esto qué es? ¿Esto es gracia o es obras? ¿Es esfuerzo o es obra de Dios? La respuesta es sí. Es las dos. No puede ser gracia solamente, eso es para nuestra salvación. Dios nos capacita. En Efesios 2:10, que eso sí que sé que lo tenemos, en Efesios 2:10 dice, somos hechura suya. La obra, la hechura es de Dios, creados en Cristo Jesús a través de la vida y el sacrificio de Jesús, para buenas obras, con un objetivo claro, con una meta clara, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, ni siquiera nos queda a nosotros tener que preparar y decidir cuáles son las buenas obras, pero es para que anduviéramos en ellas. Si tú no andas, no te mueves. Dios puede hacer todas esas cosas, Él ha hecho todo el trabajo, solo te ha pedido que andes. El andar no es algo que requiere mucho esfuerzo tampoco, ¿no? O sea, tú has venido aquí en algún momento, has tenido que andar, aunque hayas venido en coche o en metro, te ha tocado andar. ¿Qué esfuerzo has tenido que hacer para asegurarte de que tus pies no se traben el uno con el otro? No es tanto, ¿no? Es una cosa bastante natural, pero el Señor es el que nos capacita, es el que prepara todo y es el que nos permite tener las fuerzas, la capacidad de poder hacer esto. Yo, una cosa que me acuerdo antes de convertirme, es que yo todas las noches me iba a la cama
repasaba mi día y tenía una frustración tremenda de que yo vivía una vida que yo sabía que no estaba bien y no conseguía cambiar. Me proponía todas las noches, no, voy a parar, no quiero hacer cocaína en los descansos entre clase y clase. O sea, ¿cómo? Es que yo tengo el control, esto no es una cosa que me sobrepasa como un sentimiento. Yo literalmente me salgo de mi clase, me voy al baño de las chicas con mis amigos y hacemos cocaína. Es como, yo tengo la capacidad de hacer esto, de parar, y no conseguía. Hay algunas cosas que a lo mejor sí conseguimos antes de conocer a Cristo. Parar es obvio, hay gente que consigue superar cosas y consigue cambiar comportamientos, pero como sabemos el Señor no mira el exterior, Él mira el corazón. Y aunque yo hubiese podido parar de hacer eso, mi corazón no habría cambiado, pero ese cambio de corazón es algo que el Señor hace posible. Y una vez que Él ha hecho eso posible, Él pide de nosotros un esfuerzo. Otro pasaje en Apocalipsis 19, del 7 al 8, que es súper bonito y creo que es una imagen muy buena y que habla precisamente de cómo funciona esto otra vez. Dice el apóstol Juan, dice, alegrémonos y regocijémonos, démosle gloria. Ha llegado el día de las bodas del Cordero. Es como el clímax de la creación, de la historia. El día de las bodas del Cordero. La iglesia, el Cordero se van a casar. Su novia se ha preparado. Y se le ha concedido vestirse de lino fino y limpio y resplandeciente. Esto no está en la diapositiva, pero el versículo incluye un entre paréntesis que dice, el lino fino representa las acciones justas de los santos. Esto lo dice Juan, no lo digo yo. O sea, su novia se ha preparado, su novia ha hecho su parte. Pero es porque se le ha concedido, Dios le ha concedido que ella se pueda vestir de buenas obras. Dios desea que nos vistamos de buenas obras, que nuestra presencia, nuestra conducta sea bella para Jesús. Entonces, segundo ingrediente, es esfuerzo. Es así, nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Y el tercer ingrediente es obviamente la parte que es esencial, porque nuestro esfuerzo no es suficiente. Nosotros no podemos hacer ese esfuerzo solos. El Señor nos ha dado un compañero que nos ayuda en cada uno de estos esfuerzos. Entonces, quería leer otra vez Efesios 2:10 para que lo miremos desde la otra perspectiva, ¿no? O sea, nuestra capacidad viene de Cristo, ¿no? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, esto es lo que estamos hablando. Por un lado, ¿no? Tenemos nuestro esfuerzo, pero todo lo que ha hecho el Señor por nosotros viene antes. Y esta es una lectura que no tenéis ahí arriba, así que me vais a escuchar. Es Ezequiel 36, 26 al 27, y dice así: esto es lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿vale? Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Os quitaré ese corazón de piedra que ahora tenéis y os pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que sigáis mis preceptos y obedezcáis mis leyes. O sea, infundiré mi espíritu en vosotros y os capacitaré para que viváis con esta conducta bella, una conducta que se parece a la conducta de nuestro Padre, la conducta de nuestro hermano Jesús. Los ingredientes: temor de Dios, no de los hombres. Es el esfuerzo que nos toca a nosotros, siempre recordando que viene de la gracia y de la capacitación que nos da el Espíritu Santo. Nosotros al final no tenemos nada tampoco de lo que presumir, ¿no? Todo lo que necesitábamos nos lo ha dado el Señor y solo nos pide que andemos en el camino que ya estoy destropeando el español, pero me entendéis. Nos pide que nosotros vayamos por ese camino que Él ha preparado para nosotros de buenas obras. Es
importante que nosotros hagamos nuestra parte. Eso no va a pasar, no es como el Toxoplasma gondii. No podemos esperar que haya algo que nos cambie y que de repente nosotros podemos hacerlo no por conciencia, sino por inconsciencia, ¿no? Y todo esto viene a una conclusión que es la que Pedro nos da de para qué hacemos todo esto, ¿no? O por lo menos una de las razones para lo que lo hacemos. Y es en los versículos 15 y 16 donde lo vemos del capítulo 3. Y dice así, dice, más bien, honrad en vuestro corazón a Cristo como Señor. Estad siempre preparados para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, estad siempre preparados para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de vuestra buena conducta en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Entonces, la esperanza que tenemos es que después de hacer todo este esfuerzo, que nos lleguen oportunidades de poder explicar a las personas cuál es esta esperanza. Oye, ¿cuál es la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo, ¿cuál es la esperanza? ¿Qué es lo que es distinto acerca de ti? Yo veo algo en tu manera de vivir, en tu manera de enfrentarte a las situaciones de la vida, en algo en ti que es diferente a los demás. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál fue la última vez que eso te ha pasado? Y cuando te pasó, pudiste no temer a los hombres y de hecho explicar de dónde viene tu esperanza, explicar que es el poder de Jesús en tu vida el que te permite vivir así. No lo estoy diciendo para haceros sentir mal ni nada, pero sí que creo que es una cosa que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Si tú estás viviendo y nadie te está preguntando por qué eres diferente, es porque no eres diferente de los demás. Seamos honestos, ¿no? O sea, si tú estás viviendo en el mundo, si yo estoy viviendo en el mundo y nadie se da cuenta de que somos diferentes, es porque de hecho no somos diferentes. Entonces, si vivimos sin temor, vamos a poder vivir de esta manera bella, que va a bendecir a los demás, dándoles una esperanza de que hay una manera distinta de vivir, hay una manera de no ser sujeto a los temores que ellos tienen, porque estos son los mismos temores que la gente ahí fuera tiene. Nosotros a lo mejor podemos ser más conscientes, pero todo el mundo teme lo que teme el mundo. Todo el mundo teme vivir de una manera que les levante como algo que los demás quieren aplastar, ¿no? Nadie quiere sobresalir de una manera que haga sentir mal a los demás o que les lleve a ser perseguidos o maltratados por los demás. Esto es una cosa normal. Y cuando nosotros conseguimos superar eso, temer a Dios en vez de temer a los hombres, despierta algo en los demás que ellos quieren saber. ¿Cuál es esta esperanza? ¿Qué es lo que es diferente acerca de nosotros? Porque ellos desean esto también. Quiero leeros para como solidificar esa idea un poquito más, y esto no lo tenemos ahí, así que vamos, podéis cerrar los ojos y escuchar si queréis. Continuando con nuestro experto en la materia, Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11, Pedro nos dice lo siguiente, nos dice: su divino poder, está hablando acerca de Jesús, dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó Jesús, por su propia gloria y excelencia, la de Jesús, nos ha concedido, atentos, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para poder vivir como Dios manda. ¿Vale? Nos ha concedido, nos ha dado todas las cosas para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado las preciosas y magníficas promesas. Y mira, magníficas promesas es como en el Salmo 34, que es donde Pedro en el capítulo 3 está hablando, está diciendo...
tened este comportamiento, no digáis cosas malas, no digáis cosas engañosas, seguid la paz. Dice que si hacemos eso, si somos justos, que gracias a Jesús somos, tendremos los ojos del Señor atentos a nosotros y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Esas son las promesas del Señor. Él va a estar atento de nosotros, no tenemos que preocuparnos. Tenemos promesas como estas y más, que son preciosas y magníficas promesas, que son para nosotros. Después de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, que lleguéis a tener parte en la naturaleza divina. Tenemos la oportunidad, el regalo y tenemos el don divino de que participamos de la naturaleza de Jesús. O sea, Jesús no solo murió por nosotros para que no tengamos que tener perdición eterna, murió por nosotros para que nosotros podamos ser, de hecho, en naturaleza, sus hermanos, con naturaleza divina. Y dice, precisamente por eso, nuestra palabra de hoy, esforzaos por añadir a vuestra fe virtud, a vuestra virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque estas cualidades si abundan en vosotros os harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que seáis inútiles e improductivos. Qué bueno, no ser inútil e improductivo, eso estaría bien, ¿no? En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, otra vez nuestra palabra de hoy, esforzaos más todavía para consolidar el llamamiento de Dios que fue quien os eligió. Si hacéis estas cosas no caeréis jamás y se os abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor ha hecho todo. Todas las cosas necesarias han sido hechas y nos han sido dadas. Y yo sé que es difícil, es muy difícil a veces caminar en los caminos y con la conducta que el Señor quiere para nosotros. Nos llena de temor. No se tiene que ser ni siquiera temor de las personas. Mira, ejemplos en mi vida. Yo me convertí con 19 años y no fue hasta los 28 que conseguí dejar de fumar. Mira, no estoy entrando... Para mí, os garantizo, era pecado, ¿vale? Yo dependía de ello, lo necesitaba yo. Yo sé, por ejemplo, conozco a gente que pues, se fuma un pitillo de vez en cuando y lo disfrutan y tal. Me parece fantástico. Yo era lo equivalente a un alcohólico. Si yo fumaba, me fumaba paquete y medio por lo menos al día. No podía de otra manera. Y no conseguía, y lo dejaba y volvía, y lo dejaba y volvía. Y yo le pedía al Señor, le decía, por favor, haz algo en mí, Toxoplasma gondii, por favor, Señor, cámbiame. Y fue un día que el Señor, orando acerca de esto con Tania, me dijo muy claramente, es como, yo estoy dispuesto, yo te ayudo, pero tú estás dispuesto. ¿Estás dispuesto a decirme hoy que nunca más vas a fumar con mi ayuda? Porque yo con mi ayuda yo lo puedo hacer. Pero tú tienes que esforzarte, tienes que comprometerte a nunca más. Oye, mira, en esa ocasión funcionó. Te puedo decir, en otras áreas de mi vida, ese compromiso no ha sido tan efectivo, ¿no? Pero eso no significa que yo deje de esforzarme. Os puedo decir, por ejemplo, a mí una cosa con la que yo estoy luchando hoy en día, y comparto estas cosas, bueno, si queréis pensar que estoy muy mal, pues probablemente tenéis razón, pero os puedo decir, yo, por ejemplo, ahora mismo con lo que lucho, sabéis, yo trabajo en el mundo de los videojuegos, ¿no? Y lo que yo me he dado cuenta es que no solo los videojuegos, pero en general una cosa que hacemos, que yo hago hoy en día, es que trabajamos duro, nos esforzamos y cuando paramos de trabajar, lo que queremos es
simplemente como pasar al siguiente día. No queremos, o sea, es como me voy a poner Netflix, voy a ver 2 o 3 capítulos hasta que sea la hora de meterme en la cama y luego me voy a meter a la cama. O cada ratito que tengo libre, pues voy a jugar un poquito de este juego tal. Y lo que hacemos es que rellenamos todos los huecos libres de nuestra vida para que no tenemos que prácticamente vivir nuestra vida. Me recuerda un poco, hay una peli de Adam Sandler que en inglés por lo menos se llama Click, y que es como que él tiene un mando mágico. Y entonces, cuando, hace muchos años que no lo veo, pero era algo así, como cuando sus hijos son pequeños y son preciosos y lloran toda la noche y no le dejan descansar, él dice, bueno, le doy para adelante un poquito y me paso esta etapa de mi vida para cuando los niños estén un poquito mejor. Ah, no, pero es que ahora caminan y tiran comida y se portan mal y me contestan y dicen cosas feas. Un poquito para adelante, ¡pip! Y yo creo que yo hago eso un poquito, es como casi estamos intentando echar marcha adelante en la vida, esperar. Yo quiero llegar al momento donde yo puedo disfrutar de más de las promesas de Dios para mi vida. Yo quiero llegar al momento donde yo no tengo tantas luchas y tanta dificultad para vivir mi fe. Y entonces yo, con lo que estoy luchando ahora mismo es con esta idea de desaprovechar mis momentos y en vez de, no digo, oye, que cada momento libre tengo que estar orando, leyendo la Biblia, pero tener como utilizar mi tiempo para algo más provechoso y tengo que jugar videojuegos, es mi trabajo, ¿no? Y además no creo que es como una cosa mala, lo malo está aquí dentro. No son las cosas de fuera que nos contaminan, es lo que viene del corazón. Soy yo el que estropeo estas cosas buenas. Entonces, estas luchas son luchas que todos tenemos. Y espero que el Señor, mientras que yo he estado hablando, te haya estado hablando acerca de cosas en tu vida donde tu esfuerzo es necesario, donde tu dependencia sobre el poder del Espíritu Santo es necesario, donde tu temor tiene que cambiar, en vez de estar hacia los hombres, es hacia nuestro Padre amoroso, celestial. Y entonces, lo que quiero hacer ahora es que simplemente quiero que oremos. Os voy a pedir que cerréis los ojos. Es posible que hay gente aquí que tú no te identificas como alguien que sigue a Jesús, pero esta idea de no tener temor y de tener la capacidad de poder vivir una vida bella, la vida que tú deseas en realidad vivir, es algo que te atrae intensamente. Y sabes qué es lo bueno de nuestro Dios, es que lo hace tan fácil. En Hebreos 11:6 dice, sin fe, que es sin confianza, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces, si tú quieres estas cosas buenas, lo único que necesitas creer es que Dios existe y que Él te va a dar lo que dice que te va a dar, que es esta capacidad de vivir sin miedo, esta capacidad de superar tus adicciones, de superar todas estas cosas que te encadenan y que no te permiten ser un buen padre, un buen compañero de trabajo, un buen hermano, un buen hijo, buena hija. Entonces te invito, si tú no conoces a Cristo Jesús, te pido que ores conmigo. Señor, Dios, yo creo que tú existes. No te conozco, pero yo creo que tú existes. No puede ser que yo esté viviendo como estoy viviendo y que no haya solución. Yo creo que tú existes, Dios, y yo creo que tú me puedes dar lo que yo necesito. Yo lo acepto de ti, Dios. Y Señor, yo te pido que a estas personas que están abriendo su corazón a ti, que tú les inundes con tu presencia, con tu paz. Te pido que ellos puedan experimentar tu cercanía, tu amor, que tú eres un Dios que de verdad existe. Como decía al principio, que tú incluso para animarme a mí antes de dar el mensaje,
le pones a Mercedes en el corazón durante esta semana algo que ella puede compartir, que ha sido de bendición para ella, pero también para mí, Señor. Y para todos los demás, si vosotros estáis luchando con áreas en vuestra vida donde no conseguís tener victoria, Espíritu Santo, te pido que tú nos capacites, que tú nos des el poder, que tú nos des la confianza para creer que podemos hacerlo contigo. Como te pedía al principio, Señor, yo puedo hablar de Toxoplasma gondii, a crear unas risas, pero lo que yo no puedo hacer es lo que solo tu Espíritu Santo puede hacer, que es crear cambio verdadero, duradero y que es de bendición en la vida de las personas. Te pido, Espíritu Santo, ayúdanos a vivir sin temor unas vidas bellas que llenen de esperanza a todos los que nos rodean, Señor. Te pido para los que están luchando con pecado, que tú traigas liberación a sus vidas, Señor. Te pido para los que están viviendo en temor, que tú les ayudes a verte como ese Dios todopoderoso, que está encargado de todo, que tiene todo bajo su control, para que podamos, Señor, aun si nos toca sufrir por hacer el bien, que podamos sentirnos bendecidos, porque tú, tus ojos y tus oídos están atentos de nosotros. Señor, te entrego este mensaje, Señor, y el fruto te lo entrego a ti, Señor. Es tu trabajo, Señor, y te pido que tú lo completes en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.